Uno de los países que siempre quise visitar y conectar con el trabajo fue España. Siempre hablábamos de España como un destino misionero mientras yo era un muchacho asistiendo a la iglesia. Así que un día pensé, si alguna vez me toca hacer algún trabajo dentro de la iglesia, me encantaría que fuera en España. Así que cuando me dieron a elegir una nación para llevar el programa 1 millón de líderes del doctor John Maxwell, no dudé en elegir España. Así que durante 4 años me tocó ir cada 2, 3, 4 meses a España y me encantaba ir. Y justamente me tocó entrenar en la ciudad de Barcelona. Y cuando fui la primera vez pensé, oye, ¿qué debería conocer de Barcelona? Comencé entonces a investigar por Google y resulta que allí está la Catedral Sagrada Familia, el diseño arquitectónico más precioso, enorme que hizo Gaudí. Comencé a verla por las fotos y siempre que veía sus fotos me parecía hermosa e increíble, pero cuando me paré, bueno, no podría decir al frente porque tiene 4 lados y cada lado es increíble, pero cuando llegué y recorrí cada una de sus 4 esquinas, de sus 4 áreas, no podía salir de mi asombro. Estaba boquiabierto de algo tan impresionante, de que algo tan maravilloso hubiese sido diseñado por este arquitecto Gaudí y construido, y aunque él murió y aunque aún no se ha finalizado la obra, sigue construyéndose como creo que la catedral más hermosa del mundo. Y eso me hace llegar a una conclusión. Nuestras descripciones no son deshonestas, pero son solo descripciones. Y no solo se trata de mí con esa hermosa catedral Sagrada Familia, sino que probablemente se trata de ti cuando tratas de describir algo que te deslumbró. Y ocurre con tantas cosas. Lo real es mucho más grandioso que lo imaginado. Las descripciones y las imágenes no le hacen justicia a lo que yo vi de la Catedral La Sagrada Familia. Así que la imagen que tengo, la imagen que vi en las fotos, no es lo suficientemente grande. Y me encanta una canción de North Point que dice eso. La imagen que tengo no es lo bastante buena, hablando de Dios. La foto que tengo no te resume, no podría resumirte. Y hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie, La Lista Fundamental, y quiero decirte, estoy feliz porque te has conectado, has elegido conectarte junto a nosotros en el día de hoy. Y en esta serie intentaremos responder a esta pregunta: ¿en qué hay que creer para ser un fiel seguidor de Jesús? Sí, ¿qué es lo esencial, lo fundamental, lo mínimo imprescindible, aquello de lo que no se puede prescindir, que es esencial y que es periférico o meramente tradicional? Y cuando hablamos de fundamental, en ningún momento estamos negando la inerrancia de las escrituras, o que fueron inspiradas, o el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento. No, sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, como lo dijo el apóstol Pablo. Solo que hay algunas que son más útiles que otras. Porque hay versículos, por ejemplo, de cómo se construyó el tabernáculo o en números, acerca de números, que probablemente no te va a servir para ciertos aspectos en tu vida, y eso no niega su inspiración. Así que entendamos qué es esencial y qué es periférico o meramente tradicional cuando se trata de ser un seguidor de Jesús. Y esto es importante porque el cristianismo, como lo decíamos en la vez pasada, es como una gigantesca casa llena de distintos salones. Sí, sus puertas dan hacia la calle. Y esas puertas dobles dan al mundo e invitan a la gente a entrar. Y cada una de estas denominaciones tiene sus condiciones, sus tradiciones, sus expectativas
o sus interpretaciones. Piénselo. Unos bautizan a los bebés, otros no bautizan sino a una persona que es consciente. Unos creen que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con la manifestación de hablar en lengua, otros dicen, no es así. En fin, y te pudiese enumerar tantas cosas. Ahora, lo principal que tienen en común todas estas denominaciones es que confían en que tienen la razón. Los demás no tienen razón o solo la tienen a media. Lo más probable es que todos estamos equivocados en algunas cosas. En cada generación, nuevas, novedosas y a veces tóxicas enseñanzas y opiniones se entretejen en ciertas expresiones del cristianismo. Estas ideas a menudo se elevan a la categoría de doctrina, teología, dogma. Y cuando tú comienzas a rechazarlas, entonces estás fuera, te relego, me voy, no sigo aquí, eres hereje, porque si sacaste esto, entonces que fue elevado por una persona a ser doctrina, teología o dogma, serás rechazado. Y cuando eso ocurre, justo cuando eso ocurre, lo que no es esencial acaba convirtiéndose en un obstáculo. Sí, lo no esencial obliga a las personas reflexivas entonces a dar un paso atrás, a repensar y reconsiderar. A veces su fe sobrevive al ejercicio, pero a veces no. Puede que se vayan entonces a otro salón de los que le mostré. Y tal vez esa sea tu historia. Cuando comparaste la enseñanza de tu iglesia, esa iglesia en la que habías crecido, esa iglesia en la que creciste con las enseñanzas de Jesús en los evangelios, parecía que algo no encajaba, que no era totalmente cristocéntrica, que no se parecía a ese Jesús. El tono, la postura y el enfoque no parecían cristocéntricos. Conocían quienes hablaban estas cosas, escupían versículos, conocían muy bien los versículos de la Biblia. Te dijeron, la Biblia dice, pero te preguntabas si realmente estos conocían a Jesús. Entonces, ¿recuerdas la pregunta? ¿Qué es fundamental o esencial? ¿Qué es meramente cultural, cómodo, o fue algo de moda que ocurrió en cierta época y que se mantuvo, pero que sigue siendo periférico? Esto es más importante que nunca en nuestra vida porque cuando lo cultural y lo periférico se consideran esenciales, cuando nuevas ideas, modas, incluso nuevos pensamientos dañinos se entretejen en los hilos del cristianismo, entonces el cristianismo finalmente se vuelve insostenible e invivible para alguien y dejan de ser buenas noticias para alguien. Porque eso es el evangelio, buenas noticias, pero cuando estas personas lo ven, dicen, esto no es buena noticia. Puede que lo sean solo para un pequeño grupo. Y vamos, si no es buena noticia, puede que alguien haya entretejido hilos de cosas que no son buenas noticias, sino que lo que hacen es dividir a la gente. Es más importante mi postura, mi posición, que mantenernos unidos. Esto que es tóxico, dañino, no pueden ser buenas noticias. Y en la primera parte comenzamos con la respuesta de Pedro a la importantísima pregunta de Jesús: ¿quién dices que soy yo? ¿Recuerdan cómo contestó? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, correcto, muy bien. Por lo tanto, es esencial reconocer y creer que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios, el Rey definitivo de Dios. Así que el primer punto de nuestra lista fundamental es: Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Sí, y a diferencia de la mayoría de los reyes, Jesús no aprovechó su presencia para llamar la atención sobre sí mismo. Vino a hacer algo más, lo que nos lleva a nuestro segundo fundamento. ¿A qué vino Jesús? Durante su última conversación entonces con sus apóstoles, antes de ser arrestado y crucificado, Jesús intenta prepararlos para lo que va a suceder. A pesar
de que he estado con ellos durante 3 años, todavía están confundidos acerca de el propósito de la actividad de Jesús entre ellos. ¿Para qué has venido? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Cuál es el propósito de estar con nosotros? Están confusos sobre por qué les ha movido a observar, escuchar y experimentar la vida con Él. ¿Por qué los llama a ser sus discípulos, a seguirlo, a caminar con Él todos esos caminos polvorientos? Y ellos tienen expectativas sobre Él y están preocupados por todo lo que ha dicho durante esta conversación. Así que Jesús se da cuenta de que no han entendido su propósito de vivir entre ellos. Desgraciadamente, muchos cristianos también han perdido el propósito de que Jesús viviera entre ellos. En otras palabras, si les preguntas cuál fue el propósito o cuál es el propósito de Jesús en tu vida, son difusos, vagan. Estamos tan confundidos como los apóstoles en algunos aspectos. He aquí por qué. La principal confusión surge de la forma en que tradicionalmente se habla y se enseña la Biblia. Sí, el problema no es la Biblia. Vuelvo a repetirte, creo en la inerrancia de las Escrituras. Creo que toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Creo en el canon cerrado del Nuevo Testamento con 27 libros. Y esto lo digo para aquellos que conocen de teología. El problema no es la Biblia, sino cómo se presenta y se enseña. He ahí donde siempre ha estado el problema. Como resultado de cómo se nos ha presentado o enseñado, igualamos la importancia de todo lo que hay en ella. En consecuencia, los acontecimientos registrados en los evangelios quedan reducidos a historias de la Biblia. Es más, ¿cuántas veces he oído a personas enseñar de la Biblia acerca de algo que Jesús dijo y dicen, la Biblia dice? ¿Qué es más importante? Lo que dice Jesús que murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos, o lo que dice la Biblia. Quiero que entiendas, el que resucitó le dio todo el peso. El que resucitó le ha dado entonces toda la relevancia que equipara la historia de Jesús con todas las demás historias de la Biblia. Escucha, no podemos equipararlas. La historia de Jonás o el arca de Noé con la historia de Jesús. Vamos. Y el autor de Hebreos nos explica esto, pero escúchame, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son relatos bíblicos sobre Jesús. Y quiero que lo entiendas. Son 4 relatos distintos de la vida de Jesús escritos en el siglo I. Te lo repito, no son relatos bíblicos. No son relatos de la Biblia. No son iguales a todo lo demás de la Biblia. Algo nuevo sucedió que eclipsó todo lo demás que había sucedido antes. Es más, si tú miras la historia, los gentiles no leyeron las escrituras judías, sino después del año 100 de haber vivido Jesús y comenzaron a interesarse en las escrituras judías por la vida de Jesús. Jesús se convierte en el centro de todo. Así que volvamos a la conversación de Jesús con sus apóstoles. ¿Lo recuerdan? Acababan de compartir la cena pascual. Los apóstoles están preocupados por varias cosas que ha dicho Jesús. Y lo retomaremos con una declaración que debería haber provocado que todos ellos se levantaran y salieran de la habitación, entendiendo que ellos eran creyentes judíos que creían en un solo Dios, que creían en Yahvé o Jehová o el nombre que le daban. Es más, nunca lo mencionaron así, lo mencionaron a Adoín, a Adonai, en fin. Así que en Juan 14:1, mira lo que relata Juan, que dice Jesús. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Él está diciendo, confía en mí así como confías en Dios.
Jesús se equipara a sí mismo con Dios. En otras palabras, ¿cuánto estás confiando en Dios? ¿Confías de esa misma manera en mí? Empeora o mejora si escuchas con atención. Imagínate que estás apoyado contra la pared y escuchas su conversación. El rabino de Nazaret dice lo siguiente: imagina cómo cayeron estas palabras en los oídos de los discípulos. Dice: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Cuando entonces asimiles las implicaciones de esta afirmación y las que siguen, redefinirás tu visión de Dios. Cuando piensas en Dios o en Jesús, ¿hay tensión? ¿Ves al Padre muy distinto al Hijo? ¿Te suscitan emociones diferentes acerca del Padre y acerca de Jesús? Si es así, como los hombres de aquella sala, como los hombres que estaban con Jesús en aquella reunión, como muchos cristianos de hoy, puede que tengas que deconstruir o reconstruir algo. Jesús vino a resolver esa tensión que existía con el Padre. Se acerca y les dice: y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. No solo es que, hey, confías en Dios como confías en mí. No solo es si me has visto a mí, ya tuviste al Padre. No, mira, ya lo viste. Porque me conocen y me han visto en acción. Y cuando ustedes me conocieron y me vieron actuar, vieron a Dios hacerlo. Escúchame, esto es demasiado para los apóstoles, pero saben que no están tratando con un simple mortal. Así que Felipe dice respetuosamente lo que los demás estaban pensando y querían decir. Así que él dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Eso será suficiente, solo muéstranos al Padre. Te conocemos, Jesús, hemos visto lo que has hecho, hemos visto tus obras, te hemos visto sanar enfermos, caminar sobre las aguas, te hemos visto resucitar a Lázaro, hemos visto sanar a los ciegos, pero queremos conocer a Dios, queremos saber cómo es Dios. Mira, tenemos la Torá y los profetas, pero por favor, haz que Dios sea más claro. Jesús piensa: ¿te muestro al Padre? ¿Qué crees que he estado haciendo estos últimos 3 años? ¿Por qué crees que me quedé? ¿Por qué crees que te llamé? ¿Por qué crees que te dije, ven, sígueme? ¿Por qué crees que hemos estado durante todos estos 3 años juntos? No vine para proporcionarte más historias bíblicas. No vine para explicarte más de la Torá. He venido para que conozcas cómo es Dios. Mira lo que responde Jesús. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y si tienes razón, y si Jesús es lo más cerca que tú y yo estaremos de conocer a Dios, ¿alguna vez lo has pensado? Jesús continúa: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Jesús dice: si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me has oído al Padre. Si me has visto al Padre. No hago nada por iniciativa propia. He venido a eliminar parte del misterio y añadir algo de personalidad. Y añadir a la persona. Ya no es la sencilla historia. No, es la persona. He venido a reducir la distancia. Muchachos, cuando les hablo, el Padre directamente les está hablando.
¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué tiene que decir Dios? ¿Y cómo respondería Dios? Esa es la pregunta de Jesús para ti, para mí. Entonces, mírame. Sí, mírame. No solo mírame. Escúchame. Sí, escúchame. Jesús es lo mejor que hay. Jesús es lo más cerca que podemos estar de Dios. Así que comprendamos entonces lo siguiente. Los evangelios no son relatos bíblicos adicionales. Es más, los evangelios no son relatos bíblicos sobre Jesús. No es alguien que una vez escuchó o que fue por tradición oral, que fue pasando de una persona a otra hasta que alguien lo registró, como Moisés registró el libro de Génesis o como muchos registraron otros libros. No, los evangelios documentan la explicación de Jesús sobre cómo es Dios. Ellos escribieron lo que vieron, ellos escribieron lo que sus manos palparon, ellos escribieron lo que experimentaron. Y escúchame, por eso tenemos 4. Y quiero que pienses, ¿cuántas personas han intentado escribir tu vida? ¿Cuántas personas han hecho una biografía de tu vida? Escúchame, si tuviste suerte, probablemente una. O te aseguro que ninguna, entre los que están conectados. Pero tenemos 4 relatos de la vida de Jesús, que en el mundo antiguo está algo sumamente extraño porque no hay otro caso. Y se escribieron manuscritos, copias de esos 4 relatos que se escribieron antes del año 70 y que fueron pasados a las comunidades porque ellos querían saber acerca de lo que dijo Jesús, acerca de la vida de Jesús. Y aunque esto debería ser obvio, nos resulta difícil comprenderlo debido a la forma en que los pastores muchas veces utilizan, mencionan o enseñan la Biblia. Cuando abrimos la Biblia, es como que todo cae en la misma categoría de importancia y no lo es. Si Jesús decía la verdad, cuando abres el Nuevo Testamento y lees las palabras de Jesús, estás leyendo las palabras de Dios, tu Padre. Sí, esas son las palabras de Dios tu Padre, las palabras de Jesús. Y eso no quiere decir que Dios no inspiró a los profetas, solo que Jesús está hablando directamente en el nombre de Dios, porque es el Hijo de Dios y su portavoz ante el mundo y cómo Dios responde a los pecadores. Así que cuando nosotros equiparamos la importancia de todo en la Biblia, sin querer, negamos o minimizamos el propósito único de la vida de Jesús, no de su muerte, simplemente, sino de su vida. Y te diré, ¿quién no cometió ese error? ¿Quién no cometió el error de equiparar todo, colocarlo por igual y a la vez de minimizar? En el siglo I hubo un hombre que fue un perseguidor de la iglesia, por cuya juicio o por cuya mano fue entonces apedreado uno de los diáconos más importantes de la iglesia primitiva, apenas 3 años después de la resurrección de Jesús, llamado Saulo de Tarso, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo. Y Pablo instó, siendo ya creyente y habiendo evangelizado el Asia Menor, instó a los creyentes judíos a no cometer ese error, a no colocar a Jesús y a Moisés en el mismo lugar, a no colocar a Elías y a Jesús en el mismo lugar. Les predicó que Dios se había manifestado en la persona de Jesús de Nazaret para hacer lo que había prometido que haría en el pasado. Así que Pablo no cometió este error, abandonó la ley de Moisés y abrazó la ley de Cristo, así le llamó. Y les dijo a estos creyentes que debían unirse a él en seguir a Jesús, el Mesías. Insistió en que la explicación de Jesús sobre Dios era superior a todo lo anterior, a
toda la Torá, a todo lo que se había escrito. Y escribiéndole a la gente de Colosas, en Colosenses 2:17 les dice, todo esto, hablando de la ley de Moisés, hablando de los profetas, hablando de todo ese Antiguo Testamento, es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Y si una fotografía no puede mostrarme todo lo grande, todo lo real, que es estar frente a la Catedral Sagrada Familia, escucha, una sombra mucho menos. Se pueden saber algunas cosas de una sombra, pero no todo. Se puede saber mucho de algo viendo fotos, folletos, escuchando descripciones verbales. Sin embargo, son incompletas, no lo explican todo. Entonces Pablo explica, sin embargo, la realidad se halla en Cristo. La realidad se halla en Cristo, el Rey definitivo de Dios. El cazador de sombras ha llegado. Ya no hace falta las sombras. Ahora vamos a la realidad. Y Juan, el hombre más cercano a Jesús, decidió relatar su experiencia. ¿Y cómo comienza el Evangelio de Juan? ¿Alguna vez lo pensaste? Comenzó su evangelio diciendo, hey, voy a escribir, a ver, ¿qué tal si comienzo en el principio? En el principio era el verbos, el logos, y vino y habitó entre nosotros, colocó su carpa, su tienda, su tabernáculo entre nosotros. Jesús acampó con nosotros para que pudiéramos conocer cómo es el Padre, y lo que había antes no estaba mal, solo que era incompleto. No estaba mal, no olvides esto, solo que estaba incompleto. Y el autor de Hebreos, no sabemos quién es. Se escribió antes del año 70 y fue leída esta carta a los hebreos, que eran judíos que se habían convertido y que tenían mucha confusión acerca de la ley, Moisés, los ángeles y Jesús, y cuando comparaban a Jesús, así que les invito a leer Hebreos. El autor de Hebreos hace eco de esta idea. Mira lo que dice. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Desde el principio del mundo la gente ha estado buscando a Dios. Todos creían en los dioses en la cultura grecorromana y siempre estaban mirando hacia arriba e intentando averiguar qué había detrás de la vida en la tierra. En ese momento no tenían religiones como las conocemos ahora. Eso es un concepto moderno. Sin embargo, eran extremadamente religiosos. Todas las religiones del mundo apuntaban a algo más allá de nosotros. Incluso los judíos se hacían preguntas y trataban de resolver esto, y estaban divididos. Unos creían en la vida eterna, otros no, hasta la llegada de Jesús. ¿Entiende? El mundo se mantuvo adivinando. Y con la llegada de Jesús, Dios lo dejó tan claro como pudo para nosotros los mortales. Jesús vino en la carne para hablar con nosotros, para habitar entre nosotros y demostrarnos cómo es Dios y a quién ama. Jesús no tenía simplemente la mejor explicación para Dios. ¿Entiende? Jesús es la mejor explicación de Dios. Y si eso es cierto, te pregunto, ¿qué efecto tiene eso en tu visión de Dios? ¿Qué excusas me quita y te quita en cómo veo y trato a los demás? ¿Qué efecto tiene en mis prioridades? ¿Qué debería colocar primero y qué segundo? Entonces, he aquí la segunda cosa que debemos creer como seguidores de Jesús, es que Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. Sí, Jesús vino a revelar y explicar al Padre. No se nos deja sacar conclusiones sobre Dios a partir de nuestras circunstancias o nuestros sentimientos. Si quieres saber cómo es Dios, Dios es como Jesús.
Es una buena noticia. Significa que Dios te ama personalmente, que Dios te ama profundamente y te ha perdonado porque Jesús recibió la autoridad para perdonar el pecado. Quizá tengas que trabajar en desaprender. Y esa brecha, cuando muchas veces ves a Dios Padre y está como tan distante, se acerca cuando comprendes que Jesús vino a revelar y a explicar al Padre. Sí, que Jesús nos muestra cómo es Dios, que Dios es como Jesús. Así que me encantaría orar por ti. Señor, gracias por venir a este mundo, porque tú echaste fuera todas las sombras. Porque aquello que veíamos sencillamente era una descripción y esas sombras no podrían mostrarnos todo. Pero tú viniste a mostrarnos todo. Tú viniste a revelar y explicar al Padre. Sí, Señor, gracias. Hoy queremos cerrar esa brecha y entender que ya no hay duda, que cuando tú nos hablas, Dios nos habla. Que tú eres quien estableces nuestras prioridades. Gracias por tu amor. Gracias por tu guía. Gracias, Señor. Dios Padre, por enviar a tu Hijo. Amén. Quiero preguntarte, ¿coincide tu visión de Dios Padre con tu visión de Jesús Hijo? Cuando piensas en Dios y en Jesús, ¿hay tensión? Si evoca emociones diferentes, pensar en Jesús y pensar en Dios Padre, puede que tengas un trabajo que hacer. No sabrás cómo es el Padre hasta que tomes el tiempo de descubrir cómo es Jesús. Sí, no olvides, obtendrás la imagen más clara de Jesús siguiéndolo a través de los evangelios. Porque es el relato de su vida, de sus palabras. Así que para resumir nuestra lista fundamental hasta ahora, primero, Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Rey. Segundo, Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. Pero Jesús vino también por otra razón. Así que retomaremos la discusión aquí, la próxima vez que nos veamos, en la parte 3 de la lista fundamental. Yo bendeciré el nombre de mi Salvador, mi buen pastor, la luz que guía mi caminar. Confiaré en su fidelidad. La oscuridad, permaneceré, yo no temeré. En medio de la batalla, yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. La buena obra que empezó en mí será fiel en completarla. Su
Nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, mi Dios es más grande. Nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, mi Dios es más grande. Nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, mi Dios es más grande. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Oh, mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Oh, oh, oh. Mi Dios es más grande. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.